Hoy vamos a contestar una pregunta que me hicieron hace tiempo respecto a la diferencia entre el Product Manager y el Product Owner. La principal herramienta para el Product Owner es el backlog del producto. Él se tiene que encargar de transformar la visión del producto en un backlog lleno de items o de historias que puedan ser entendibles por el equipo de desarrollo. El Product Owner está muy enfocado en los detalles. El Product Owner es el que escribe las historias del backlog y el que escribe las epics normalmente, o las épicas. Su mayor preocupación es que las historias lleguen a producción lo antes posible y poder ir con los stakeholders y platicarles que ya está su feature listo o su capability. Los Product Owners también son los que se encargan de atender todas las reuniones de Scrum y de asegurar que el equipo tenga los requerimientos totalmente entendidos. Su enfoque es totalmente orientado a la gente o al equipo que está trabajando en el producto, a diferencia del Product Manager, que está más enfocado en el producto en sí y en la visión a largo plazo. Y bueno, si platicamos del Product Manager, nos encontramos que este es el encargado, o su principal preocupación no es tanto el día a día, sino el mediano y largo plazo de hacia dónde va el producto, la estrategia. Más que conocer a su equipo, a él le preocupa conocer al cliente, al usuario final del producto que se está trabajando. ¿Qué es lo que dice el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? El Product Manager está más encargado o más preocupado de tener un roadmap actualizado que de encargarse del backlog y de las historias. También el Product Manager es quien voltea a ver lo que está sucediendo afuera del equipo, a diferencia del Product Owner, que simplemente se enfoca en hacer que el equipo produzca valor. Acá el Product Manager tiene más que ver con la estrategia de la compañía, con las metas a nivel compañía y con la priorización de las features o de los elementos que se van a trabajar. El Product Manager también tiene más inferencia o tiene más que ver con la parte de discovery del producto, es decir, qué es lo que se va a hacer. En las manos del Product Manager también recaen las decisiones que tienen que ver con más de un solo equipo. Él es el que se encarga de hacer que las conversaciones sucedan entre varios equipos que tienen que ver con un mismo producto. La verdad es que en pocas compañías existen ambos roles. Yo solamente he visto en algunas compañías que manejan el Product Manager y en otras el Product Owner. Como yo lo he visto, no es una cuestión jerárquica, no es que el Product Manager sea jefe del Product Owner o viceversa. Simplemente algunas compañías prefieren llamarlo Product Manager o Product Owner. En realidad, no hay una como definición exacta de cómo debe de funcionar uno u otro rol. La buena noticia es que puedes hacer los dos roles. Definitivamente un Product Owner tiene que estar también preocupado por qué está pasando afuera. Entonces, para mí todos los Product Owners tienen que ser forzosamente Product Managers, pero no todos los Product Managers tienen que hacer el papel del Product Owner, ya que no es necesario que bajen hasta ese detalle en cuanto a la relación que tienen con el equipo Scrum. Si te gustaron este formato de videos cortos, regálame un like para saber que te están agradando y que te sirven. Y si no, pues un dislike estaría bueno, ¿no? Nos vemos en el próximo video de la serie. Gracias.